Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací. Los feminismos comunitarios en Bolivia se plantean como una acción política. Ellas plantean, el feminismo comunitario es una acción política, es una herramienta de transformación. No podemos seguir relatando cómo opera el patriarcado. Tenemos que construir un proyecto de transformación, ¿no? Como esto de que, yo me acordaba, ¿no? Hace más de un siglo ya, muchas teorías que dicen, venimos a interpretar el mundo, nosotros tratamos de transformarlo, como que suena un poco a eso, ¿no? Es también en el terreno de la palabra. Dicen, y acá otra vez terreno, no territorio. La palabra como un territorio, porque ¿esto de qué se trata? Esto se trata de cuerpos expropiados y de cuerpos recuperados. La palabra como territorio también lo podemos pensar, lo podemos sentir como un cuerpo expropiado y un cuerpo que tenemos que recuperar a través de esta disputa de las hegemonías de los sentidos, y ellas se lo proponen esto. Y vaya que yo me atrevería a adelantarles que lo consiguen bastante, ¿no? La pluralidad de los saberes que recorren, la actividad de la memoria, ¿no? La memoria recuperadora de estos saberes y creando historicidades, ¿no? Que hacia atrás y que vuelven a partir de los testimonios orales, y esto todo va conformando la red de la vida. Con todas las teorías, no es que se trata de solamente la cuestión de género, ¿sí? O la cuestión de las comunidades, no, y entonces que tenemos que ir a recurrir a una teoría política, no, es una teoría integral, es una teoría integral. Vamos a decir, las feministas comunitarias de Bolivia confrontan, ¿sí? Con el feminismo que ellas llaman feminismo académico o feminismo europeo. Con nuestros cuerpos, con cómo se decide sobre nuestros cuerpos, con cómo estábamos sometidas y subordinadas, ¿no? Y ahí la palabra que encontramos era feminismo y empezamos a llamarnos feministas, igual con mucho cuestionamiento de las organizaciones sociales, ¿no? De que el feminismo es blanco, colonial, académico. Entonces hicimos lo que nosotros llamamos un proceso de descolonización del feminismo, planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad. Y después feminismo comunitario antipatriarcal, por si acaso se nos olvide, porque a veces una está en la lucha y se le olvida que es contra el patriarcado. Y esto es muy meritorio porque además de eso, están en un momento en donde hay muchos prejuicios hacia los feministas. Porque las feministas son agresivas, porque son amargadas, porque quieren disputar con los hombres. Ellas podrían haber perfectamente desechado el feminismo. Pero sin embargo ellas es como que sienten que ahí algo hay. Entonces ponen la figura de las ollas o recipientes vacíos. Esas ollas y recipientes vacíos que ellas quieren cargar con los contenidos propios, proponen, de las propias luchas de los pueblos. Entonces, dos recipientes, el recipiente del patriarcado y el recipiente del feminismo. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? En relación a las mujeres. Entonces ponen en palabras, esto de poner en palabras, ¿no? de traer al territorio de la palabra. Es la lucha de cualquier mujer, en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia, contra una opresión o una fuerza que pretende oprimirla. Entonces acá, cualquier mujer en cualquier lugar. Nosotros estamos incluyendo a esas feministas académicas con las que confrontamos en algunos puntos. Entonces las incluimos en la red, ¿no? Entonces hacemos red. Ahora, ¿de qué se trata cuando hablamos de patriarcado? ¿Sí?
Entonces, de una cuestión entre dominación de los hombres sobre las mujeres, una lucha entre hombres y mujeres. Dicen, el patriarcado, es muy lindo porque dicen, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, todas las violencias que vive la humanidad, hombres y mujeres, y la naturaleza, históricamente construidas, ¿no? No hay un gen, hay una construcción histórica, ¿no? Esto histórico es importante, porque vamos a ver esto histórico en relación a sus comunidades hasta dónde llega. Entonces, históricamente construida sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, otra vez esto de los territorios, ¿sobre qué se enseña? ¿Sobre qué se aprende? ¿Sobre qué se internaliza el patriarcado y sus sistemas de opresión, sus patrones de opresión? Sobre el cuerpo de las mujeres. Ahí se ejercita. ¿Dónde se aprende el racismo? ¿No? ¿Dónde se aprende que un cuerpo vale más que otro? En lo más próximo, en los hogares cuando nace un chico. Entonces nace mujer, nace hombre, nace blanco, nace negro, nace mestizo. Entonces ahí empieza a internalizarse que un cuerpo vale más que otro. Los privilegios que se establecen en los hogares, ¿no? De los hombres, quién puede hablar la palabra, quién habla, quién se calla. Ahí vamos aprendiendo, internalizando la explotación, ¿no? La explotación, ¿dónde se aprende a explotar? ¿Y dónde aprendemos a dejarnos explotar? Hay un trabajo, esto lo plantea Adriana Guzmán, hay un trabajo, ¿no? De las mujeres, de las abuelas, que cuidan las casas, que cuidan a los chicos, que es un trabajo no reconocido. Es un trabajo no reconocido a los hombres. Y acá, bueno, acá está Evita, ¿no? Acá está Evita con la politización del trabajo doméstico. Entonces volvemos a Adriana. Adriana de que dice, bueno, este trabajo, ¿no? Este trabajo no reconocido, ¿sí? Que es hacia el marido, pero también es hacia el patrón, hacia el capataz, hacia las transnacionales, y sigue, ¿no? Entonces, ese trabajo no reconocido, no pagado, invisibilizado. Yo cuando pensaba esto decía, uy, la plusvalía. Apareció la plusvalía en otro lugar, ¿no? Entonces, no sé, se podría pensar esto como un desplazamiento de la plusvalía. Entonces, volvamos un poco a esto del patriarcado. Entonces, es en los cuerpos de las mujeres. Ahí ella lo sitúa en ese territorio. Parte de nuestra propuesta es lo que se ha nombrado desde nosotras como feminismo comunitario en Guatemala. Uno de los elementos que para nosotros es muy importante es hablar de la recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra, porque para nosotras en los cuerpos o sobre los cuerpos, y los cuerpos plurales, por lo tanto no solo mujeres y hombres, sino desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, la lesbofobia. Es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Bueno, pero esto que ocurre, no ocurre solamente, no empezó a ocurrir solamente a partir de la colonización. ¿Sí? Porque en los pueblos originarios había disputas. Esto requiere de una gran valentía, ¿no? Y ha tenido muchas consecuencias para estas mujeres. Requiere de una gran valentía poder echar una mirada de este contenido hacia sus propias comunidades. Había disputas territoriales y los cuerpos de las mujeres eran entregados como botín de guerra. Y las chicas y las niñas eran intercambiadas, y las chicas y las niñas eran violadas por hombres indígenas. Y esto pasaba antes de la llegada de los colonizadores. En ese algo pasa, plantea Lorena Cabnal. Ella lo nombra como una incoherencia cosmogónica. Esa incoherencia cosmogónica atenta contra la red de la vida, porque dentro de esos hilos que se tejen en donde nuestros compañeros ¿sí? defienden tanto nuestro territorio y nuestra relación y la relación con la naturaleza, hay un hilo que está dañado y hay un hilo que está cortado, que es
la defensa del cuerpo de las mujeres. Entonces esta sería la interpelación que desde los feminismos realizan ellas a el saber ancestral de sus comunidades. Y entonces ellas traen a la palabra esto y lo nombran como patriarcado ancestral. Y cuenta Lorena, testimonia, y dice, yo no hubiera podido visualizar esto si no me hubiera cruzado con mujeres mestizas feministas. Entonces, ahí hay un hilo, ¿no?, que va desde los feminismos hacia el patriarcado ancestral, atravesando las comunidades. Vamos ahora a el otro recipiente vacío, que eran los feminismos. Y a mí esto me gusta porque hay como que se tejen, ¿no? La cosmogonía teje con los contenidos del patriarcado y ahora va a tejer con el contenido de los feminismos. Entonces, ¿qué pasa con los feminismos? Ellas plantean, bueno, no podemos quedarnos en discutir violencia, en recuperar derechos, en la recuperación de la determinación de nuestros cuerpos. Porque no es solo esto, porque también está expropiado, devastado el cuerpo de la tierra. Entonces, si nosotros no consideramos esto, el patriarcado se recicla. Si nosotros no hablamos de patriarcado ancestral y nos quedamos en que esto se genera con la colonización, ¿sí?, el patriarcado se recicla. Si nos quedamos que es la recuperación de los cuerpos de las mujeres y la no violencia, el patriarcado se recicla. Si nosotros queremos llevar a cabo un proyecto transformador, tenemos que llegar a la matriz económica y tenemos que llegar a la recuperación de la tierra. Entonces hay como un corrimiento, ¿no?, de las fronteras, del colonialismo y de los cuerpos de las mujeres a la matriz económica. Acá hay algo que quiero aclarar que es bastante importante en esto del patriarcado ancestral, el patriarcado colonial, que lo omití, y que es que un patriarcado se monta sobre otro, ¿sí? Cuando llega el patriarcado colonial, se monta con el otro patriarcado y los dos empiezan a trabajar juntos y se potencian. Es lo que ellas llaman entronque patriarcal. Entonces, no es que el patriarcado ancestral va contra las mujeres de las comunidades y que a las mujeres de las urbanas es el patriarcado colonial. No, los dos trabajan juntos. Acá hay una expansión de la consideración del terreno del patriarcado y de cómo circulan esos patrones de poder. Acá también podemos pensar que hay un entronque, ¿no?, entre esos saberes, ¿no?, entre los saberes del feminismo y los saberes de las comunidades. Pero ese entronque es un entronque que yo llamaría virtuoso, porque es un entronque que potencia en el sentido de tejer, ¿no?, de tejer con saberes que vienen de distintos lados, algo que nos ayuda a construir y a ubicarnos, ¿sí?, y poder seguir con la conformación de la red de la vida, que es un movimiento totalmente contrario al movimiento que hace el sistema patriarcal, que produce por corte, por cortar los hilos, por generar vacíos, ¿no?, como que ahí se puede mover mejor en esos vacíos, mientras que la vida y la red de la vida se mueve mejor en ese tejido, ¿no?, de la cosmogonía, que tiene como figura esa cosmogonía. Y en esto de los cuerpos recuperados, es ya lo último que voy a ir comentando, la sanación, que ellas proponen como sanación cósmica política. Y en el 2015 se forman las redes sanadoras. Ellas atienden a mujeres que están sufriendo, están trabajando en los territorios, defendiendo los territorios con distintos grados de violencia, violencia física directa o somatizaciones o violencia espiritual, depresiones. Entonces ellas
asisten a estas mujeres, porque ese es un trabajo, la sanación es un trabajo político, porque es recuperación del cuerpo, que es el territorio de donde también va a salir la emancipación, porque eso es lo que tenemos que eso es lo lindo de darnos cuenta, es a partir del cuerpo, de la recuperación de ese cuerpo, que posibilita la emancipación. Y la recuperación del territorio de tierra. Lo hacen a través de dos líneas, ¿no? Los saberes ancestrales, la recuperación de los saberes ancestrales, que se van transmitiendo, a través de rituales, de ceremonias, de todo lo que tiene que ver con la cosmogonía, trabajos con los ciclos de la luna, con masajes, con meditaciones, y también el hilo político, que sería la recuperación de todos esos, de la internalización de los patrones de dominio internalizados a través de la memoria, ¿no? Construyendo una historia, ¿no? Bueno, las occidentales vamos al psicoanalista o al psicólogo, ¿no? Hay mucho también de esto, pero ellas lo hacen desde otro lugar, apoyados en elementos de su cosmogonía. Y en esa reconstrucción, de alguna forma, darnos cuenta cómo también internalizamos nosotras patrones de dominación, misoginias, formas de poder en cuanto a los niños o a la naturaleza. Entonces, cómo, de alguna manera, armonizamos todo eso, lo que nosotras llamaremos deconstruimos, ¿no? Me acordaba de un posteo, ¿no? que habíamos hecho, un posteo en Mujeres sin Corset, en donde hablábamos de esto de que nos apartan de nuestras emociones, ¿no? Nos apartan de nuestras emociones o nos generan otras. Esto que el patriarcado genera emociones, ¿no? De culpa, de miedo, y a partir de todo esto el cuerpo es un cuerpo empobrecido. Y la red de la vida quiere un cuerpo feliz, ¿sí? Un cuerpo con energía. Y el patriarcado logra un cuerpo empobrecido a través de todos esos sentimientos. Entonces, la recuperación de los sentimientos, la recuperación de actividades que pongan en juego la alegría, que pongan en juego el placer, que pongan en juego el erotismo con otros cuerpos, es como la revolución de las viejas casi, con otros cuerpos. Y ese aprendizaje es político. Ellas dicen, esto es político porque hay una intencionalidad política de recuperar un territorio para la emancipación. Con esto de la recuperación del territorio cuerpo y de la emancipación, cuando nosotras en Mujeres sin Corset hablamos de cuerpa. Entonces a algunas compañeras les gusta, a otras compañeras no les gusta, bueno. Y me acordaba del Zoom, de lenguaje no binario, que lo dio Leni, cuando ella contaba que había ciertas palabras, ciertos sustantivos, ¿sí?, que se feminizaban, a la manera de dar una acentuación o de dar una carga política, ¿sí? Esto, otra vez, ¿no? Traer al territorio la palabra, ¿no? Lo que dicen las compañeras, traer esa acción al territorio de la palabra. Entonces hablamos de cuerpo. Entonces se me ocurría que esos cuerpos recuperados para la emancipación, que puede ser un acto de emancipación relativa, poniéndolo en palabras como actitud política, por eso nos gusta también llamarlos cuerpos. Lo que pasa con los feminismos comunitarios son aprendizajes. Digamos, el darse cuenta que hacer muchas veces de pueblos originarios, ellos se dan cuenta, primero se dieron cuenta que hay tuvieron una dominación ancestral patriarcal. Después vino el colonialismo, después el racismo, y después el neoliberalismo, porque de hecho viven acá. Lograron darse cuenta a través de convivir, de organizarse, de todas estas cuestiones. Y ellas lo que rescatan es su cosmovisión y volver a lo ancestral, digamos, ¿no?
porque ellas hablan, su cuerpo es su tierra, y así como fueron maltratadas, violadas, también la tierra fue maltratada y violada. Entonces, ellas hablan de el buen vivir, y para recuperar este buen vivir, lo que tienen que hacer es darse cuenta de todas estas cuestiones, estas dominaciones que han sufrido. Y también se dieron cuenta de que el feminismo de ellas no es el mismo feminismo que la mujer blanca y la europea, digamos. Entonces, ahí está lo rico y lo diverso, que existen diferentes tipos de feminismos. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, a mí los videos me provocaron, y por supuesto los sigo enriqueciendo con las notas de Karina. Me provocaron la mirada hacia mi entorno. Yo vivo en el Chaco y conocerán que hay mucha población aborigen. Nosotros acá en la ciudad tenemos barrios poblados por comunidad aborigen en su totalidad, y bueno, el Impenetrable y toda la zona del interior hacia el noroeste hay muchísimas más comunidades, ¿no? Bueno, mi experiencia personal es muy casera, pero que me impactó mucho y me hizo preguntarme mucho por las mujeres aborígenes, es respecto de, por ejemplo, golpean las manos, yo salgo a ver quién buscaba, y me dice, ¿está el hombre? Me veía a mí, pero no me veía, como no se ven ellas, yo supongo. Eso me marcó muchísimo, muchísimo. Hay líneas de investigación en la universidad que también me llamaron mucho la atención, cuando, por ejemplo, una compañera me dice que charlando con las mujeres le contaban respecto de su menstruación. La mujer aborigen en su menstruación es apartada de la comunidad, apartada físicamente, se va a otro lugar. O sea, toda esa carga que nosotros venimos diciendo del cuerpo y demás, se ve muy palpable ahí. Bueno, a partir un poco de esto que plantea Beatriz, una de las cosas que nos preguntábamos, porque bueno, el punto de arranque fue el feminismo comunitario en Bolivia y Guatemala, también está en otros países. Ellas se definen como feministas comunitarias, ¿no? Y es en donde se ve esta articulación del feminismo con las comunidades de los pueblos originarios. Un poco lo que nos preguntábamos, y eso es una tarea a desarrollar, yo me lo preguntaba, es, en el caso de la Argentina, ¿podemos hablar de feminismos comunitarios? Y engancho con lo que decía Karina, porque mientras preparábamos este encuentro, se armó un lindo debate entre nosotras y con Bea, ¿no? Entre las tres, debatiendo esto que Cari, pongámoslo en común, ¿no? Para que se arme para que circule la palabra entre nosotras, porque la pregunta que nos hacíamos era, estos feminismos comunitarios, al estilo del boliviano, al estilo del guatemalteco, al estilo del mexicano, ¿lo tenemos en Argentina? ¿O lo que hay, hilando más finito, son referentas mujeres en las comunidades? ¿Cómo definiríamos por ejemplo, Milagro Sala? ¿Cómo pensar a Milagro Sala? Para poner un caso puntual. Yo sigo haciéndome preguntas, pero olvídense que tenga respuesta. No la tengo. Digo, simplemente son preguntas que nos fuimos haciendo a medida que íbamos estudiando este tema. Nosotras, mujeres mayoritariamente urbanas, como somos, con diferentes identidades, pero urbanas, con formación más europea que latinoamericana. En honor a la verdad, esto funciona así.
¿Qué podemos o cómo? Hasta ahora. Hasta ahora, sí, hasta ahora. ¿Cómo podemos tomar? Y ahí viene la pregunta. ¿Qué y cómo tomar estas enseñanzas, estos saberes de estos feminismos? Porque, como decía Karina, en nuestra propia historia, no hay mayas, no hay aztecas, no hay cosmogonía. Hay más bien filosofía, que no es lo mismo. Pero sí tenemos racismo, edadismo, rechazamos históricamente a nuestros pueblos originarios, y no solo en el centro de la Argentina, sino en los propios territorios donde están los pueblos originarios. Jujuy, el rechazo a Milagros Salas en Jujuy. Probablemente nosotras como argentinas construyamos nuestro propio feminismo, ¿no? Pero ha sido, hasta ahora, Karina, un feminismo que se ha construido teórica e ideológicamente más pensando en Simone de Beauvoir que en estas referentas que tenemos en América Latina. Son todas preguntas que nos hemos ido formulando con las compañeras mientras pensábamos en esto que iba a hablar hoy, que iba a encabezar Karina en este Zoom, ¿sí? Yo tengo más para decir, pero querría que circule la palabra a partir de estos cuestionamientos que nos fuimos haciendo. Quería decir que nosotros, por ejemplo, en Resistencia tenemos una interacción permanente con los pueblos originarios. Esto que decía Betty, hay una interacción, pero sin embargo no hay una comunicación fluida. Y en general lo que vemos mucho en el área urbana es el tránsito de mujeres con sus cestas, mujeres con toda su producción artesanal, y esas son sus formas de expresión. Yo también he estado investigando muchísimo todo lo que las formas de lenguaje. Ellas lenguajean de otra manera. O sea, nosotros estamos hablando de circular la palabra, pero inclusive tengo colegas que están trabajando en este momento intensamente con los jóvenes de la comunidad Toba, por ejemplo, y me decían colegas que hay que resignificar mucho los silencios de ellos, porque ellos se comunican de otras maneras, de otras formas, que no son las formas que nosotras conocemos como mujeres urbanas, ¿no? Hoy por hoy también hay mucha gente en el Chaco que ha hecho formación universitaria. A mí me ha tocado en un congreso, participar en un congreso de artes, y me he quedado maravillada de las expresiones de esta gente, de las cosas que están haciendo, pero ya ellas están disertando en congresos. Entonces hay algo de ese orden. Quizá no cumple con esta figura de feminismos, o no se reconocen ellas mismas de esta manera, pero son formas de expresión que se están poniendo en juego. Eso solamente da para seguir como debatiendo este tema, pero está bueno que empecemos a pensar también en este buen vivir y en otras formas de lenguajear que tienen estos pueblos, que no son las que nosotros estamos acostumbrados o que conocemos, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo vivo en Catamarca, en San Fernando del Valle, o sea, en la capital de la provincia, y hoy me llegaba un pedido de adhesión de compañeras de Santa María, que ellas se dicen, desde Femicollas, Movimiento Feminista de Santa María, Catamarca. ¿Cuál es el pedido de ellas? Evitar que se declare a este departamento, uno de los 16 que tiene Catamarca, en Santa María Provida. Mira, a instancia de un cura que le pide esto al Consejo Deliberante de Santa María. Las mujeres de este movimiento, que se llaman Femicollas,
Miren ustedes cómo se apropian de sus orígenes para autodefinirse como movimiento. Bueno, piden a todo el Consejo Deliberante a que no se declare pro vida, porque eso es un avasallamiento a nuestros derechos. Bueno, eso, comentarle cómo la Iglesia irrumpe en estos pueblos de Catamarca y desde ahí se ponen en contra del IBE. Gracias. Ay, no quiero acaparar, pero se lo aseguro que estoy muy enfervorizada con el tema. Respecto de lo que dijo María del Carmen, es raro, ¿no? Porque yo siento que nosotros, a pesar de estar tan cerca, no tenemos conocimiento. O sea, sí, supongamos vendiendo sus artesanías casa por casa, pero bueno, uno no entabla con toda conversación ni interactúa más allá de eso. Desde el gobierno hay organizaciones que están apuntando a perfeccionar su arte, a recrearlo, y están saliendo unas cosas bellísimas, chicas, bellísimas. También desde la universidad, como les dije, hay un programa para acompañar a los aborígenes en la universidad, y se ha recibido mucha gente a raíz de este programa. Cuando ejercía como docente universitaria en la cátedra de sociología, yo era jefe de trabajos prácticos, y un día me doy cuenta en la conversación con los alumnos el total desconocimiento que teníamos de la población aborigen que nos rodea, en la cual estamos inmersos todos, y los mandé porque hubo una toma en la plaza principal, por supuesto con tiendas de campaña, con todas sus pancartas, acampando. Y los mandé a los alumnos a que fueran a registrar lo que vieran y sintieran. No se imaginan las cosas que trajeron de esa experiencia. Los ojos muy grandes porque nunca los habían visto, nunca habían interactuado con ellos. Eso es lo importante de poder acercarse, pero acercarse a verlos, a que nos cuenten, no acercarse a llevarles nada. Ellos saben perfectamente dónde están y lo que quieren. Eso quería contarles nada más. Lo que está muy marcado en Bolivia y en Guatemala, lo que está muy marcado es esta cuestión de cómo ellas se presentan, ¿no? Cómo ellas se toman esta identidad de feministas comunitarias y la fundamentan de esa manera que la fundamentan. Y hay otra vuelta más que a mí me gustaría comentarles, porque hablamos de la teoría y hablamos del patriarcado y de un camino de salida, que es el proyecto. Hay un proyecto, ¿sí? Hay un proyecto de red de comunidades, pero el proyecto tiene que ver con la organización en comunidades, ¿sí? Con otra manera de producir. Cuentan con esta cuestión de la circulación de los frutos. Ellos no hablan de recursos, ni hablan de bienes, ni hablan de propiedad, hablan de una comunidad autogestionada, organizada de otra manera. Y acá todas las pluralidades políticas, de socialismo, comunismo, trotskismo, peronismo, kirchnerismo, vamos a saltar porque lo que las compañeras plantean es los estados no son antipatriarcales. Entonces, aún los estados plurinacionales no son antipatriarcales, porque el Estado va a terminar siempre en otra dirección. No va a llegar a la recuperación de la tierra, se va a perder por el camino, porque es otro tipo de institucionalidad que hay ahí. Entonces, esto es muy interesante pensarlo, porque si ellas fueron tan valientes de poder ir hasta su patriarcado ancestral, enfrentándose con las propias violencias hacia las mujeres, nosotras también tenemos que ser valientes y empezar a considerar estas cosas, ¿no? Y ellas dicen, aún los estados plurinacionales, ¿no?
con lo importante que es, que son los estados plurinacionales. Entonces yo estoy muy, muy curiosa por adentrarme un poco a ver cuál es ese proyecto de la comunidad de comunidades que plantean estas mujeres. Bueno, yo quería decirles que me llamó mucho la atención un video que se dio en Canal Encuentro acerca de las comunidades del sur de Chile, de las mujeres que viven al lado del mar, que viven de los maridos que pescan, ¿no? De Valparaíso para abajo. Y hay una cosa muy importante de cómo ellas se fueron organizando para hacer justamente lo que nosotros ahora queremos como viviendas comunitarias. Poco a poco se fueron juntando la señora fulana con la de enfrente, con la de la otra, qué sé yo, cada una con sus problemas familiares, y fueron haciendo una forma de red comunitaria de asistencia entre ellas, de manera tal de no tener que depender ni del Estado ni de la familia en caso de alguna urgencia o alguna cosa. Bueno, estas fueron vecinas que se juntaron para hablar, y cómo hablaban, y de qué manera hablaban, mirar, sin llamarlo patriarcado, pero eran una maravilla, una maravilla. Entonces, a veces nosotros desde la universidad, ¿no?, o de esa cosa europeizante, hablamos de determinada manera, cuando en realidad hay mucha gente que está muy organizada desde hace mucho tiempo alrededor de la página. Esta gente no sabe la palabra feminismo, pero sabe un montón, y yo querría aprender de ellos. En mi caso particular, y perdón que soy autorreferencial, yo no tenía idea de que estas mujeres tenían tanta conciencia de lo que habían vivido sus cuerpos, porque es lo que hablan, ¿no? La memoria de sus cuerpos, de lo que vivieron en los diferentes patriarcados, y ver cómo estas mujeres tienen todo tan claro en su cabeza, cómo tuvieron la lucidez de ir desentrañando y empezar a entender que hemos sido todas víctimas del patriarcado, pero ellas más que nosotras, porque tienen mucha historia grabada en el cuerpo, marcada en el cuerpo. Quiero agregar algo a lo que dice Bea. Sí, por supuesto. Sí, es así lo que dice Bea. Y han tenido estas mujeres una gran valentía, porque ellas han hecho una transgresión al prototipo de lo que es la mujer indígena, al traer el discurso feminista, ¿sí?, al traerlo a sus propias cosmogonías. Y además en los enfrentamientos, por ejemplo, en las luchas de los territorios contra los megaproyectos de minería o las hidroeléctricas, muchas mujeres van a pelear con los hombres, ¿sí? Pero todo el trabajo de agresión y violencia hacia las mujeres queda invisibilizado. Los propios compañeros indígenas, ¿sí?, abusan de esas mujeres en cuanto a su trabajo y en cuanto a sus cuerpos. Y eso queda invisibilizado. Y cuando las compañeras lo plantean y lo reclaman, en muchos casos son expulsadas de sus comunidades. Lorena Cabnal ha sido expulsada de su comunidad por un gobierno indígena, por plantear esto. O le dicen las compañeras, no plantees esto en este momento, que ya bastante nos sacaron. Esa lucha es muy fuerte para ellas y tiene también muchas consecuencias sobre el cuerpo. Por esto la red de sanadoras, ¿no? Pero tienen una gran fuerza estas mujeres. Yo creo que son grandes luchadoras y tenemos que aprender. Y lo que tenemos que aprender también nosotras es a esta cuestión de la red, ¿no? A tejer red, lo pluriversal, las distintas posturas, ¿no? Si queremos decir que somos esto y otras quieren decir que no porque somos esto, otras queremos decir no somos esto otro, o no estoy de acuerdo de esta manera, bárbaro. Es pluriversal, son pluralidades. Lo que importa es hacer la red.
Eso es lo que nosotras, no pelearnos, no excluirnos. Las feministas comunitarias no excluyeron a las europeas, ¿sí? Hablaron, hacen una definición de patriarcado en donde las incluyen, se toman ese trabajo. Nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de tejer la red, posicionémonos, pluralicémonos, valoremos la pluralidad, si lo quiero decir así o lo quiero decir de este otro modo, pero tejamos la red, porque en la red circula la vida, y si los hilos se cortan y hay vacío, avanza el patriarcado. Esta es la enseñanza para mí de estas mujeres. Y esto me trae a lo que yo quería concluir. Darme cuenta de que estas mujeres tienen una historia enorme, y no estoy hablando historia de edad, porque obviamente son mujeres que incluso hasta pueden ser más jóvenes que nosotras, pero arrastran tanta historia en sus pueblos, en sus cuerpos, que el darse cuenta y el entenderlo, y esto de la red de la vida, es como que nos están enseñando. Tenemos otras comodidades, y sin embargo, tanto nos cuesta entender que si no nos ponemos, más allá de que seamos pluriversales, si no nos ponemos todas en una misma sintonía, el patriarcado nos va a seguir cagando a trompadas. Pero no podemos atacarnos entre nosotras. Estamos en un grupo, en una agrupación de revolución, de mujeres revolucionarias, que tenemos un perfil político que va por el lado de los derechos, no de los antiderechos. Entonces, nada, mi aprendizaje con este tema es que tenemos muchísimo para aprender de estas mujeres y que son un ejemplo a seguir. Chicas, perdón, antes de darte la palabra, quiero leer un par de cosas que pusieron. Dale. Acá dice Mariel, la cosificación de la mujer, muy interesante el aporte de la compañera sobre el aprendizaje del silencio. Marcela Gaspare dice, la potencia de ellas es que se vivencian comunalmente, y nosotras somos sociedades individualistas. Exacto. Tal cual. Chicas, yo no sé si nos estamos dando cuenta, pero en realidad estuvimos respondiendo a esto. Yo les agradezco, porque la pregunta que yo me formulaba, la estuvimos respondiendo. Esto de qué podemos tomar de estas feministas y de estos feminismos comunitarios, estuvimos respondiéndolo. Realmente estuvimos respondiéndolo, porque desde lo que planteaba Paula, que efectivamente no somos esas mujeres, somos mujeres de clase media en términos generales, con todas las variaciones que puede tener la clase media, el ser urbanas, el no ser ni mayas, ni aztecas, ni tener cosmogonías. Todas han sumado algo para reconocer qué podemos tomar de esta forma de ser feministas. Tenemos algo para tomar de ello, y yo rescato sobre todo lo que planteaba Karina. Y en este sentido, me parece que lo más, o una de las cosas más importantes que yo tomaría es la memoria activa de estas mujeres, ¿no? Porque así es. La memoria activa, digo, y tal vez nosotras no tenemos esa memoria de las ancestras que tienen ellas, pero sí tenemos, como argentinas, tenemos la memoria de las mujeres anarquistas, de las mujeres sindicalistas, tenemos la memoria de lo que hizo Evita para las mujeres, y podemos construir nuestra propia historia feminista y de ahí derivarla en lo que hoy son, se me ocurre, los feminismos populares, el feminismo villero. Hoy se habla ya de feminismo villero. Digo, y en ese lugar yo tal vez ponía a estos sectores que vos, Paula, ubicabas como feminismos comunitarios, pero la verdad me parece que ya es hasta intrascendente
ponerle una etiqueta, sino más bien reconocerles la actividad y la organización que tienen, o lo que decía Susana, recuperar de estas mujeres que quizá ni se autodefinen como feministas, pero efectivamente lo son. Entonces quizá estamos buscando demasiadas etiquetas y estamos dejando de prestar atención a cómo se organizan, a cómo proceden, a cómo se... me parece que nosotras, como Revolución de las Viejas, y rescato esto que planteaban recién, podemos ser una comunidad. Si prestamos más atención a la praxis que a las teorías, ¿no es cierto? Si tratamos de pensarnos en forma de red, y si tratamos de evitar que se tensionen tanto esos hilos, si buscamos más lo que nos une que lo que nos separa. Pero bueno, es un ejercicio también, ¿no? Y ha sido un año muy difícil y me parece que, como decíamos ayer con las compañeras de Mar del Plata, hemos logrado tantas cosas, hemos logrado tantas, pero tantas cosas. Yo quiero rescatar eso y quiero recuperar, para empezar a trabajar el año que viene, esto de los feminismos populares. Quiero recuperar la figura de Evita, quiero que empecemos como futuro trabajo de Mujeres sin Corsé, esto de los feminismos populares. No sé, las convoco, las invito, las invitamos a tratar de pensar en... Ya tenemos algunos documentales y algunos videos para pensar en un feminismo propio, pero no único, que me parece que es lo importante, ¿no? De poder reconocer que podemos tomar de diferentes formas de ver el feminismo cosas que nos aporten para crecer como colectiva, para pensarnos como la Revolución de las Viejas. Eso. Entonces, vamos a hablar. Buenas tardes a todas, acá desde el mar, que hace mucho calor también. Y bueno, es realmente muy lindo volvernos a encontrar como ayer. Yo, la verdad que quería escucharlas, prestaba mucha atención. Y trabajando el tema de la cuestión del feminismo en diferentes ámbitos, en el caso que yo empecé hace 34 años en el mundo del trabajo, de la pesca, especialmente de la industria conservera del pescado, y donde vos veías que la línea de trabajo era mayormente mano de obra femenina, por decirlo de alguna manera, y sin embargo las propias mujeres consideraban que la parte más importante era la que hacían los hombres. ¿Y cuál era? Era cerrar la lata de conserva del pescado. Curiosamente, eso implicaba que ganaban más, y sin embargo, cuando ese trabajo pasó a ser de las mujeres siguieron ganando menos de lo que ganaba el varón. Es decir, que cuando yo hablo de las diferentes miradas y de las diferentes voces, si bien hablamos de un feminismo y vimos que hay una diversidad, lo importante es un poco como el cuadro que está acá, que es todo un tejido, ¿no? Y que cada uno de esos puntos, ¿sí?, es un punto que forma parte de ese entramado, de ese entretejido, ¿no?, que implica todo un andamiaje que tenemos que ir desconstruyendo y construyendo. Y me parece que esto es muy, muy fuerte. Y el tema del silencio me pareció muy interesante, porque a veces cuando uno quiere comprender al otro, pareciera que si el otro no habla, no tiene participación o no tiene nada que decir. Y sin embargo el silencio, cuando uno realmente empieza a compartir con el otro, codo a codo con el otro,
el silencio dice mucho más. Y entonces esto del silencio me parece importantísimo. El saber escuchar y poder comprender ese silencio, ¿no? Porque muchas de nuestras compañeras están calladas, pero a través de sus cuerpos hablan también. Gracias, chicas, por dar la palabra, como siempre. Dale, igual quiero decir que Marcela escribió y Cristina Brusoni, que es la primera vez creo que está con nosotras. Me callo. Bienvenida. También escribió que está recomendando una peli, se llama Mujeres de las Minas, de Bolivia, ¿no? Es buenísima esa película. La vamos a anotar. Es muy buena. Sí, la vamos a anotar para recomendarla. Y bueno, el tema de hoy es espectacular, ¿no? Y hablar de feminismo, no el feminismo de antes, sino un feminismo interseccional, porque estamos hablando de género, de etnia, de pobreza, o sea, de condición social, de un montón de cosas que es otro feminismo. No es el feminismo binario, no es el feminismo que solamente defendía a la mujer, sino que la mujer pobre, negra, bueno, es un desastre. Y ahora nos sumamos nosotros la edad, ¿no? Si además a todo esto le sumás la edad, no son nada. Pero era eso, ¿no? Vos sabés, Mariel, que vos hablabas del silencio, ¿no? Y yo durante muchos años, trabajé con migrantes. Con mujeres migrantes y mayoritariamente bolivianas. Y un proyecto que a mí hubieron dos proyectos que me cambiaron la vida. Uno tuvo que ver con la trata de personas en la Triple Frontera, y otro tuvo que ver con la violencia sexual de mujeres bolivianas acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese tuvimos que entrevistar a 50 mujeres. 50. Primero fue difícil conseguir 50 mujeres que quisieran hablar, ¿no? O sea, tenían que ser de la comunidad aymara. Y una cosa muy impresionante que tuvieron esas mujeres era el silencio. El silencio apabullaba. Era tanto lo que esos silencios decían. Eran, primero, que las entrevistas eran a escondidas de sus maridos. Muchas entrevistas las tuvimos, de esto hace 11 años, chicas. Muchas entrevistas las tuvimos que hacer en iglesias evangelistas donde ellas iban a refugiarse. Y lo impresionante eran los silencios. Cuando nosotras le preguntábamos cosas muy comprometidas, ellas agachaban la cabeza y no hablaban. Y era una gran respuesta esa. Era una gran respuesta. Estaba todo dicho en ese silencio. Todo dicho. Pero no era un silencio que era de liberación. Era un silencio opresivo. Era un silencio que, o sea, no se permitían hablar, no se permitían poner en palabras lo que les pasaba. Tenían miedo de hablar. Y cuando contaste eso, Mariel, me vino a la cabeza esa investigación, y son esas cosas, esos trabajos que a uno le vienen de arriba y les cambia la vida. Sí, te parten la cabeza al medio. Voy a decir algo muy cortito que observé en todos los videos que estuvimos compartiendo. Hay un caso particular que habla de la pollera, ¿no? No sé si lo vieron.
La pollera es una señal de identidad en Bolivia, pero esta falda tradicional indígena también es un motivo de discriminación, aún después de una ley de 2010 que prohíbe y penaliza el racismo. Sí te podían decir que te retires del lugar. A partir de la ley ya no te pueden retirar del lugar, ¿no? Pero pasas como que un mal rato, no falta alguien que te pueda acercar, como me ha pasado, y te puede decir, por ejemplo, qué asco me da que estés aquí. Muy interesante. Donde van hablando, hay testimonios de distintas mujeres. Y hay una que es presentadora de televisión. Lo que yo noté en ella cuando empieza a hablar, porque ahora hay mujeres en tal lado, dice, mujeres empresarias. Cuando dice la palabra empresarias, baja el tono de voz, donde está demostrando que tiene que bajar la voz para que no te escuche. O sea, es tan claro esto, hablando del silencio, ¿no? Cómo uno, con el tono de voz, expresa tan claro cómo vive eso. Y ahora podemos hablar de mujeres brillantes, de mujeres que se están destacando en diferentes espacios. Podemos hablar de mujeres empresarias. Podemos hablar de mujeres que están en los espacios políticos, en el Parlamento, como concejalas, como alcaldesas en el área rural. Una de las cuestiones que nos pasa en Mar del Plata es esto de la comunidad boliviana, como decía Mariel y también lo traía Sandra. Yo trabajo con niños abusados y en el año 94 una de las cuestiones que se planteaba en escuelas era que los niños abusados de padres o de familias bolivianas no se denunciaba porque era una práctica ancestral que traían estas familias, y entonces no era un delito, sino era la iniciación la hacían los papás de las niñas. Obviamente que bueno, como hace muchos años que trabajo con este tema, me dio como que tuve que imponerme un poquito, digo ahora a la distancia, digo un poquito, con la directora y la inspectora de esta escuela, ¿no? Trabajaba en la escuela 60 de Chapadmalal. Bueno, tuve muchas diferencias, pero como era una suplencia, me pude imponer. Por suerte, con el tiempo, hoy recibo en la ONG, que en ese momento igual la ONG no existía, pero hoy recibo en la ONG que trabajo mamás bolivianas que vienen a denunciar ellas el abuso cometido a sus hijas. En muchas ocasiones es el mismo familiar, ¿sí? El primo, el tío, el que los trajo de Bolivia, y en algunas es el empleador. Por suerte, es un drama lo que les estoy contando, pero con agrado digo, pueden hacer escuchar su voz y lo pueden poner como delito. Es un gran paso, estoy hablando de 20 y pico de años. Sí, seguro, seguro. Se puede denunciar como delito. Y la otra cosita en esto de en los feminismos populares, este año no se hizo, pero el año pasado que se hizo el encuentro de mujeres, chicas, recomiendo, si alguna puede participar, es para sacarse el sombrero. Yo participaba antes, cuando era un poquito más joven, que me iba a las escuelas con la mochilita a dormir. Después dejé, porque bueno, en esto de criar los hijos, y el año pasado acompañé a mi hija y a mis sobrinas. Y la verdad que
que es un lujito. Tenemos que ir pensando, cuando todo esto se abra, chicas, hay que organizarse para ir al encuentro de mujeres todas juntas. Tenemos que ir, aunque sea la primera o la última o lo que sea, pero tenemos que ir. El gran plan. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.